Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. Como siempre, estoy con Mau. Hola amigos, amigas, muchas gracias por conectarse otra vez aquí con nosotros. Recuerden que nos encanta que estén demostrándonos que realmente pues les está gustando el podcast o también si no, si hay algo que creen que podemos mejorar algo, pues déjenos el comentario. No es cierto, esos no nos los dejen. Sí, no. Déjenselos a Mauricio en su Instagram para que yo no llore. En el Instagram directo, ¿no? No, sí, o sea, aceptamos ahora sí que cualquier cosa, pero eso sí, suscríbanse por favor, denle like, compartan. Eso nos ayuda a nosotros como un indicador de que pues vamos por buen camino. Sí, de que el contenido que estamos haciendo les gusta, de que están aprendiendo, eso nos interesa mucho. Eh, el día de hoy, Mau y yo preparamos un tema muy interesante, muy actual. Bueno, A ver. siento que es como muy actual, pero muy viejo al mismo tiempo, porque ha sido una historia que ha persistido por 60 años. Deben de imaginárselo, estamos hablando del bloqueo a Cuba. Sí, así es. Obviamente lo vamos a explicar y a interpretar con cosas de Star Wars, como saben, como ya es Ujú. costumbre de este par de locos que hace estas cosas. Por Pero, pues supongo que ya han visto en las noticias ahí que sale mucho el tema este de que Cuba y Estados Unidos están platicando y de repente Estados Unidos, bueno, Donald Trump específicamente, Sí. el presidente dice, yo puedo tomar Cuba y hacer lo que quiera con ella. Tiene un contexto todo. Y sabemos que ahorita Cuba está a oscuras. Sí. Si ustedes, amigos latinoamericanos, están viendo esto de noche, es muy probable que en Cuba estén en una completa oscuridad en este momento. En penumbras. Y Ujú. por decisiones de pues, de Manhattan. personas ajá, de personas en Washington, ¿no? A Ujú. kilómetros de distancia, pero justamente algo que platicaba con Gris antes de que grabáramos era que Cuba no siempre fue Castro, no siempre fue la revolución, No. era muy diferente. Sí, claro. Antes era un régimen liderado por Batista, que, pues, en ese entonces a Cuba se le llamaba coloquialmente el patio trasero de Estados Unidos, porque era donde iban todos los gringos a hacer temas de corrupción. La mafia estaba muy presente en Cuba y, pues sí. Sí, había mucho lavado de dinero, o sea, había casinos en Cuba, literal, funcionando 24/7 a pie de calle, eh con no solamente con un casino actual, ¿no? O sea, con un montón de venta de drogas, Claro. trata de personas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y obviamente ahí se iba la mafia estadounidense a lavar su dinero, básicamente. Sí, bueno, todo cambia evidentemente cuando derrocan a Batista, pero eso no significó tiempos de paz para Cuba tampoco, porque, las relaciones con Estados Unidos se empezaron a conflictuar de una forma en la que, bueno, termina en 1961 rompiendo, pues, la relación diplomática ya Castro, que estaba ya como cabeza de Cuba. Ujú. Em, Tuvieron eventos como el de Bahía de Cochinos, donde llegaron, gente que, si bien eran cubanos, eran expatriados y, estaban entrenados por la CIA. Casi no pasa, ¿verdad? Ajá, casi no pasa. Em Situaciones políticas muy complicadas y entonces, naturalmente, la presidencia de Estados Unidos, y podemos dejarlo así, ni siquiera tendríamos que poner nombres, porque esto empezó con Dwight Eisenhower, después siguió con Washington y uno de los momentos donde más tensión hubo fue con Reagan. Sí, Entonces, y bueno, la cuestión aquí es, justamente mencionas a Fidel Castro ahí, ¿no? ujú, Fidel Castro también no era el único guerrillero, líder, por así sí, no, decirlo, en por Cuba. supuesto que no. Había 2, uno de los cuales es famosísimo, que es el Che Guevara, Ujú, y el otro Camilo Cienfuegos, me sí, parece. Camilo Cienfuegos. Y ellos, algo muy curioso que es un paralelismo de Star Wars, se hacen su base previo a todo esto en la Sierra Madre, ¿no? ujú, En, vaya, o sea, tienen su base en la montaña estos cuates, donde se entrenan y todo. ujú. Y a mí me llegó la imagen bastante de, de Yavin 4. Okey, sí, ¿Lo ubicas? cien ¿Cuál por es? ciento, 100%, sí, sí, sí. Sí. Yavin 4 dije, es que sí, es ahí donde los guerrilleros se fueron a guerrillar, ¿no? O sea, por así decirlo. Pero bueno, pasa lo que bien dices, que es el ascenso de Castro, Ujú. y después de esto viene la parte muy importante del bloqueo, Sí. que es cuando Cuba, a mi juicio, se convierte en un Tatooine, y ahorita voy a decir por qué.
Ay, yo hace rato venía pensando en lo mismo, porque aquí les voy a dar contexto. Ajá, Cuando Mau y yo platicamos sobre el tema que queríamos platicar con ustedes, ajá. yo le decía, bueno, creo que por el tema de recursos podríamos tal vez comparar a Cuba con una Alderan o algo así. Pero después, como 20 minutos antes de llegar al set, dije: "No, le voy a comentar a Mauricio que tal vez podría ser un Tatooine", y Sí. ahorita, sí, tienes toda la razón. Sí, no, grandes mentes piensan igual, ¿no? No, no es cierto. Bueno, pero, o sea, ay, discúlpame, te dejé con la mano así, pero realmente es que sí, no, no es un Alderaan, porque Cuba nunca fue un país así hiperrico, ¿no? Sí, Como, claro. digo, si nos vamos a la Nueva España, pues bueno, chance sí, pero porque era parte de España. Sí. Eh, pero en sí, Cuba como tal nunca fue un Alderaan. Yo creo que sí fue como Tatooine, y a la fecha tal vez sigue siendo como Tatooine. Si nos damos cuenta, a partir del bloqueo en Cuba, pues se prohíben las exportaciones a este país, Ujú. productos terminados comienzan a escasear, y esto fue en los años 60, Sí, claro. o sea, no llegaron ahí los coches de los 90, de los 2000, obviamente. Aquí sería importante también mencionar que, para Estados Unidos, Cuba entró en una lista de, estados que financiaban organizaciones terroristas, ¿no? Que en realidad se refería a grupos de izquierda en Latinoamérica. Alguna vez Sí. creo que lo hemos llegado a mencionar, pero desde la perspectiva geopolítica de un contexto de los 60, de los 80 incluso, nos enseñan que se creía de alguna forma que el comunismo y el socialismo eran como Mm, una gripe. sí. Llegaban a Algo a erradicar, sí, ¿no? y algo contagioso, sobre todo. Entonces, naturalmente, Estados Unidos lo que hace es evitar que Cuba pudiera expandirse, sobre todo, bueno, obviamente la ideología, sobre todo porque Cuba tiene a la fecha una relación muy estrecha con Rusia hoy y Sí. antes, ajá, y con China, Ujú. y antes con la Unión Soviética. De hecho, ante la caída de la Unión Soviética, Cuba empieza a sufrir el doble de crisis y el doble de problemas, justamente con una escasez muy grande de combustible, porque era un arreglo que se tenía entre Cuba y la Unión Soviética, que la Unión Soviética le iba a proveer de combustible. Entonces, con su caída, pues se complican las cosas. El día de hoy vemos que el combustible sigue siendo parte fundamental de lo que Donald Trump hoy está tratando de llamar los últimos momentos de vida de Cuba, que yo la verdad no estoy de acuerdo con esa premisa, pero perdona, a ver, No, continúa. no, no debería ser. Y fíjense, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué interés tenía la Unión Soviética en estarle mandando combustible a Cuba? Pues nada más y nada menos que tener un gobierno aliado a escasas 40 millas de los Estados Unidos, de, bueno, la costa de Florida, ¿no? Que es Sí, y Cuba. en una zona que esa ideología política no tiene Mm. tanta popularidad ni tanta presencia. Sabemos que sí la ha habido, han sido casos que no han tenido un buen final. Sí, no. En América Latina, no. Complicados en América Latina, ¿no? Sí, no. Entonces, Plan Cóndor, todo esto. ajá. Pero justamente a raíz de este bloqueo que se le hace a la isla, te digo que yo igual pensé que se parecía a Tatooine. Y volviendo al tema de los autos, porque hoy en día la isla de Cuba evidentemente tiene escasez de muchas cosas, además de lo necesario para producir su propia energía eléctrica. Tanto así que, por ejemplo, si tú vas en la calle en La Habana, vas a ver autos pues de hace 40 años, Sí, ¿no? correcto. Y se han visto obligados a hacer esta como, le llaman ingeniería reversiva, creo, o en reversa, algo así, que es, a ver, vamos a aprender cómo ensamblaban estos autos, ¿no? Y vamos a tratar de hacer nosotros las piezas a partir de otras máquinas, tractores, licuadoras, o sea, de todo. De hecho, es un país como atrapado en el tiempo. Si tú vas, Sí. mm, los edificios, o sea, sí, Mau tiene razón, los automóviles, todo Sí. está completamente detenido. Sí. Y creo que por eso a Anakin le hubiera ido muy bien en Cuba. Sí, sí, Porque sí, 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 porque él 100%. hubiera, o sea, él armó un robot, un droide así tripio desde cero, ¿no? Él no tenía, pues, ni la escuela de ingeniería, no tenía, bueno, era un esclavo, ¿verdad? Ujú, No tenía piezas nuevas, tenía que estar chatarreando ahí con los yaguas, ¿no? Ahí sí. viendo qué podía sacar. Yo pienso que Anakin hubiera tenido un gran puesto
un gran taller mecánico en Cuba para mejorar los coches que se usan actualmente ahí. Sí, claro, y aparte Anakin tiene un tipo de bueno, tiene una habilidad de uso de la fuerza muy específica, que es como Sí. esta conexión con la tecnología sin tener precisamente los conocimientos, que es esto que Sí. dice Mao, ¿no? El saber qué pieza necesita ir con qué otra pieza para poder crear cosas. Pero Entonces, sí, Anakin creo que no hubiera apoyado la Revolución Cubana, ¿eh? yo tampoco creo. Era Era alguien más de irónicamente, o sea, él en un principio no respeta las jerarquías, pero después él se vuelve la jerarquía, ¿no? O sí. sea, y ahí sí obliga a que la respeten. Sí, Entonces, creo y que se vuelve, yo creo que una de las partes más fuertes que puede tener una nación, que es la mano dura en la literalidad, ujú, em, y utilizándola también como para referirnos al poder judicial. Entonces, ah, él era el poder judicial al final del día. sí. Tanto, legislativo, judicial, el cuate era todo, ¿no? O sea, Sí, en el imperio. pero Todo le reportaba a una persona. sí. Y el día de hoy, digo eso como en términos de contexto histórico, pero el día de hoy estamos viendo que el bloqueo persiste y que de hecho se ha endurecido. Sí. Estamos viendo presencia militar en, en el océano más que nunca alrededor de Cuba. Esto justamente con el propósito de bloquear los cargamentos de ayuda tanto humanitaria Ujú, como de, recursos en la generalidad, pero también, y vuelvo al punto, principalmente de combustibles. sí. Entonces, esto es lo que da pie a lo otro que comentábamos sobre Donald Trump diciendo que ya se está acabando Cuba. Eso en la actualidad. Y está empezando a decir que se están teniendo estas conversaciones a las que se refería Mao. Ajá. Em, Con Miguel Díaz-Canel, sí, el presidente de sí. Cuba, que yo creo ahí que se me hace muy curioso que esté abierto el diálogo entre el líder cubano y, pues, es Donald Trump. Ujú. Yo platicaba en otro espacio que, a mi juicio, a lo mejor, Dilo, 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 se despacio. están coqueteando así de una forma de, a ver, Miguel Díaz-Canel, vas a ser destituido, ¿no? Como Nicolás Maduro a la fuerza, casi, casi. Ya lo apalabramos, ya lo negociamos con China, ya lo negociamos con Rusia, te vamos a permitir salvoconducto para que no te maten, ¿no? Ujú. Y seguramente a su familia también. ¿Y quién crees que lo va a recibir? Si este escenario sucede, yo creo que el que lo va a recibir va a ser México. No sería difícil, porque México tenemos aquí una postura, De asilo político muy, muy sí, fuerte. muy fuerte, Sí, pero además creo que hemos visto con nuestros líderes políticos, sí, Sheinbaum se ha posicionado al respecto, reprobando la situación, y también está, digo, hoy ya no es nuestro presidente, ya no es la cabeza del ejecutivo, pero AMLO siempre ha tenido una posición muy clara respecto de Cuba. Entonces, sí. yo creo que esto que dice Mao no es descabellado y, Pues de hecho, hasta hace poco, estaba justamente el pidiendo expresidente, fondos. ajá, pidió fondos Ajá. a una tarjeta de débito, ¿no? Para hacer una especie de GoFundMe, pero Sí, para Cuba. sí. Y digo, entiendo que puedan haber razones humanitarias, porque sí las hay, ¿no? Para la gente, pero Pero está muy complicada está la muy situación. complicado. Se presta mucho, mucho que decir, mucho que analizar, mucho tráfico de intereses. Pero sí, México tiene esta política, a ver, hemos recibido a Trotsky, recibimos a Ajá. Issa de Irán, que también está muy de moda el tema, ¿no? A Sí. Reza Pahlavi, ahí paseándose en Coyoacán, el señor, el Shah. Sí, Este, ah, en su momento hemos recibido refugiados de España, sí. este, A Evo Morales en su momento lo recibimos. hay una comunidad libanesa muy grande en México, justamente porque en algún punto llegaron. Sí, Eh, justamente también fue todo el tema con Ecuador, que rompimos las relaciones, porque, bueno, que el gobierno de México sí, rompió relaciones diplomáticas con sí. Ecuador. Yo no, yo, si eres ecuatoriano, ecuatoriana, Nosotros bienvenida del al canal, 100. al 100 sí, justamente por este tema de Sí, asilo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, vamos a tratar de ponerlo en palabras De Star de Wars. Star Wars. Vamos a ponerle nombre a los personajes. A ver. Mm, yo creo que vamos a seguir con la tradición que hemos estado llevando hasta ahora de decirle a Trump que él es Darth Vader. Él, sí, o Sí. sea, él no le quita a nadie su No, papel, ¿eh? creo que ya Sí. estaba encaminado eso. Entonces, Darth Darth Vader, Vader
No, Anakin Skywalker, ¿eh? No, 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 Darth Anakin Vader. no, Anakin no. Sí. Vader. Ajá. Sí. Em, Con Miguel Díaz-Canel, fíjate que es un personaje, híjole, sí, él también sería un Sith, ¿sabes? O sea, no estoy aquí como que hablando de que, pues las razones humanitarias y todo, pero a ver, el gobierno cubano también tiene sus cosas, tiene su muchas culpa, cosas. tiene Sí, su claro. culpa, por supuesto, de la situación que está pasando. No son los únicos culpables, también Estados Unidos y en buena medida, Sí, y pero si tú hablas con una persona de Cuba, te va a decir que la situación adentro está muy complicada y ajá, desde que antes. podría estar Entonces, mejor y justo por los gobernantes no sí, lo está. Yo a que él, también hay mucha corrupción. Ujú. sí, justamente, yo lo vería fácil como alguien del sindicato criminal, sin nada aquí, ninguna colorización de que es un criminal, no, eso no nos queda claro, no se sabe, pero sí lo vería él en Star Wars como algún líder de una banda criminal en Tatooine, Okey. porque ya sabemos qué es lo que gobierna en Tatooine, ¿no? Realmente, el sindicato criminal, Sí, claro. lo que gobierna, ¿no? Entre comillas. A mí la verdad, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero hace rato que le estaba dando vueltas al asunto, me di cuenta de que a cualquier líder político de izquierda me gusta decirle Bail Organa. Sí, o Sí. sea, como que, mm, Organa sí tenía el corazón a la izquierda, ¿eh? ajá, Eso sí, sí, Organa tenía el corazón en la izquierda, sí. totalmente, pero, no, o sea, Bail Organa tenía muchas intenciones positivas, creo yo. Sí, nobles, al fin y al cabo. Ajá, le dio asilo también él a muchos jedis, entonces, tal vez no quisiera decirle Claudia Sheinbaum a Bail Organa, Tampoco. pero sí pensaría en que tal vez en Bail Organa como la cabeza de algún estado donde se vaya a permitir el asilo político de líderes cubanos y de cubanos de a pie. O sea, yo, insisto, sin ponerle un igual en la tierra, solamente viéndolo así, como un personaje político que estaría recibiendo a quien salga de la situación política complicada, quien salga de Cuba, quien salga de Tatooine en este caso. Sí, y fíjate qué interesante es todo este tema porque, a ver, podemos hablar, simplificar muy bien nosotros dos, que nos gusta Star Wars, y no dudo que ustedes también, amigos, amigas, Ujú. que pueden simplificar temas de Star Wars de repente, ¿no? Para alguien que no ha visto Star Wars, pero simplificar algo tan complejo como el conflicto, el bloqueo en Cuba, Sí, es difícil, incluso para internacionalistas, ¿no? O sí, sea, hay doctorados al respecto, hay debe de haber pero miles de tesis. sí, miles de tesis seguramente, sobre todo el aspecto cubano, porque Sí. hay tantas aristas. Hoy en día, por ejemplo, quien ha estado mandando petróleo no es Rusia, es México también, Ajá. y entra el interés que tiene México en que Cuba sea un aliado Y también. leía que creo que Colombia también trató de mandar buques con combustible Sí, y sí, sí, los sí. están deteniendo. Sí. Entonces, vamos a pensar tal vez Hasta en España ha sí, mandado ya no, ayuda, y y España dices, ¿qué onda? Es la OTAN, ¿no? ajá. Y podríamos pensar en países, bueno, planetas que estarían llevando recursos a Tatooine ante un bloqueo por parte del Coruscant. Imperio. Ujú. ¿Tú crees que Coruscant? No, Yo no, no, o sea, de Coruscant Coruscant sería bloqueando bloqueando. Ajá, okey, sí. okey, sí. Yo pensaría en Naboo. Naboo y en Alderaan, 100%. Yo creo que también Kashyyyk por ahí, ¿eh? Sí, O sí, sí, sí. sea, no descartemos a los Wookiees. Los Wookiees No. son este pueblo que yo creo que sí ayudaría a Tatooine. Ajá, Pues, a ver, Kashyyyk es un planeta selvático totalmente, ¿no? O sea, pueden llevar, yo creo, la hidroponía, aunque sea, sí. para que en Tatooine hagan algo más que granjas de humedad, ¿no? Sí, claro, y de Alderaan podría estar llegando tecnología. Sí. Ujú. Alderaan antes de morir. Ajá, así antes Hubiera de morir. sí. Y definitivamente veo, pues, estoy tratando de ponerlo como en palabras y términos de Star Wars, pero tal vez, unas TIE Fighters merodeando alrededor de Tatooine, Sí. evitando la entrada de naves, De las ¿no? naves cargueras. Ajá, o tal vez en los puertos incluso ya de Tatooine, estas identificaciones. Sé que en los libros de Padmé hay algunos momentos en los que se habla de un como escaneo que se les hacía a las naves para saber
quiénes eran los tripulantes, cuáles eran las intenciones y todo eso, y dependiendo de eso, pues, te llegaba ahí guardias o no. Esto sucede dentro del periodo de inicio de la Guerra de los Clones, entonces, seguramente aplicarían algo similar ante un bloqueo en Tatooine. Estaciones donde se hacen escaneos de naves que llegan y para saber si traen Sí, qué. Ujú. pues si traen armamento, Sí. explosivos, ¿no? Pero sí, yo creo que ha sido nuestro muy, muy buen y mejor esfuerzo para tratar de explicar este tema tan complejo. Les digo, es difícil simplificar todo el tema cubano en un Sí, capítulo, sobre todo porque estamos hablando de más de 60 años de historia y de ¿no? bloqueo. Y de historia que va a seguir. Sí. Ya veremos qué pasa si efectivamente destituyen a Miguel Díaz-Canel, o Estados Unidos invade Cuba, México recibe gente. o México recibiendo gente otra vez. Ah, Ya veremos qué pasa. Pero aquí estaremos para ayudarlos a analizar desde un punto de vista de Star Wars. ¿ustedes a quién más le pondrían nombre y cara de Star Wars dentro de este conflicto? Avísenos y dejen su comentario, denle like y compartan.